Hace mucho, pero mucho tiempo, queríamos tenerlo acá como invitado. Hace mucho que queríamos hablar de temas fobias, y lo voy a presentar porque es un gusto tenerlo en el programa, al doctor Gustavo Bustamante, presidente de la Fundación Fobia Club. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. están? Buen día. Gracias por haber venido. No, a vos, Bataglia. Bueno, a ver, la pregunta es si hay más fobias que antes. Si se generaron nuevas fobias, si la pandemia también recrudeció muchos cuadros, ¿no? Algunos que pueden ser, no digo graves, pero difíciles de llevar adelante, ¿no? Bueno, pareciera como que el avance de la tecnología, los desarrollos biotecnológicos, todo, tendrían que ser para que estemos más tranquilos. Al contrario. Todo lo Estamos contrario. cada vez más ansiosos. Sí. La incertidumbre, la preocupación es como una cuestión diaria, cotidiana, y que se manifiesta a través de las fobias, a través de los ataques de pánico, a través de múltiples formas de manifestarse que tiene la ansiedad. Pero hay algo que vemos que hoy las amenazas están vinculadas a quizás no los animales como era antiguamente, que la araña, que la víbora. Sí. Hoy tienen que ver con los virus, con el tema económico, O sea, con la animales, salud, con virus, la tecnología. el terrorismo, los aviones, el manejo, cosas que tienen que ver justamente con la modernidad, ¿no? Sí. Bueno, abrimos nuestras redes, están abiertas desde temprano, pero para que hagas tu consulta, porque a veces uno no sabe si es una fobia, ¿no? Entonces, si tenés alguna duda, nos escribís, @vivoelsábado en Twitter, @24vivoelsábado en Instagram. Y todo este grupo tiene muchísimas preguntas para hacerte. ¿Cómo definimos una fobia? ¿Cómo sabemos que estamos frente a una fobia? La fobia es un miedo, pero es un miedo desproporcionado, es un miedo irracional, desmedido. Entonces, podríamos tener fobia, por decir, si alguien aparece con un arma. Obviamente, miedo si alguien aparece con un arma, pero Sí. es lógica, es acertado, tenemos riesgo de vida. Sí. Ahora, ¿qué pasa si subimos un ascensor y sentimos que nos empieza a aumentar la taquicardia, nos empezamos a sentir sofocados, con una necesidad de desesperación de salir, o que aparece un gatito y queremos salir de la habitación, o una cucaracha? ¿Qué podría pasar? Bueno, la realidad es que la fobia es justamente una reacción totalmente desmedida frente a un estímulo que no sería dañino. Claro, porque por lo general cuando alguien dice, se asusta con un gato, como decís, o con otro animal, decir, pero ¿qué te va a hacer? Claro, el que no le tiene miedo a los gatos o no tiene fobia a los gatos, no va a entender lo que le está pasando a la otra persona. Exacto. Con los gatos, con otros animales o el miedo, no sé, a salir a la calle. Sí, la agorafobia. ¿Por qué es Agorafobia se irracional? llama. Exacto. Ajá. Porque es irracional. Por eso mucha gente dice, pero no le tengas miedo, se sienta, le habla 50 veces al hijo, al hermano, a la pareja. Salí que no te va a pasar Salí que nada. no te va a pasar nada, subite al avión que no te va a pasar nada. Pero bueno, hay una necesidad de evitación. Siempre el comportamiento de una fobia es la evitación. Me alejo, me encierro, no salgo. Digo, se aborda. Se Yo, revierte. por ejemplo, soy fóbica a los sapos. Contemos O sea, nuestras cosas. Esto siempre tiene que ser autorreferencial, les pido Sí. disculpas, yo soy así. Hay una cuestión que no se puede explicar, vos hablabas recién de ese temor, es irracional absolutamente, pero tengo un tema con los sapos. Pero a ver, las uno ranas, los pregunta, sapos, ¿te los pasó esfuerzos? algo con los sapos Yo en creo algún que si uno momento de se tu pone vida? a ahondar, hay algún recuerdo, ¿no? Como que por ahí te pudo haber generado eso. O es siempre, o puede ser que de nada. Podría ser que pasó alguna situación tipo traumática. Sí. O una interpretación, o algo que detectaste, por decir, con el sapo. Pasa muchos es raro pacientes. un sapo, pero a mí me da mucho terror. No, es muy frecuente. Ah, mira, Es muy frecuente. O sea, Lo que esta pasa es que la una, gente esta es no una sabe. consulta que dice, doctor, Sí. soy el vengo a verlo porque tengo fobia a los sapos. Sí. pánico ¿Por qué? a los sapos. Porque dice, alquilé una quinta este verano Sí. Claro. y tengo miedo. Porque empieza a anticiparse. Sí. Empieza la preocupación. Dice, Claro. sí, alquilamos la quinta. ¿Habrá sapos? Y bueno, y ahí va a haber empieza sapos. la prevención. Ujú. De hecho, he tenido pacientes que han devuelto el primer día que se instalaron en la casa, devolvieron la llave. Claro. ¿Y porque- cómo Una lo araña con un abordamos? sapo. ¿Cómo hacemos para que no me paralicen los sapos? Bueno, antes de eso, yo Despacito. Ya, diría... aprovecho la consulta. Claro. Sí, no, todo. Aprovecha, El que sale gratis. el combo. No, pero lo que vos decís le sirve a un montón de gente, entonces eso es fantástico para entender. Primero, tratamos de ver por qué reaccionás así. Algunos dicen, porque me da asco, porque le miro la piel, porque veo que se le infla el cuello, Saca la porque, lengua. porque la lengua, O sea, se porque- empieza a trabajar por ahí. porque siento que es incontrolable, porque me va a seguir, porque, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a ir diagramando una cuestión que tiene que ver
con proveer una información que compita con esa que vos tenés armada, porque algunos dicen, me molestan los dientes de los sapos. Y dice, pero vos le viste dientes. ¿Le viste los dientes a los sapos? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, pero claro, microscópicamente todo puede ser causante de temor. Sí. Pero bueno, en la vida diaria nosotros no estamos atentos a eso. Pero ¿qué pasa? El segundo paso es un tratamiento con exposición. Con una ¿Me vas a acercar a un gradual. sapo? En algún momento. Calcularle ¿Y cuánto 70, puede 75, ahí te acerco con el sapo. A los En 70, promedio, ¿cuánto 75. puede durar un tratamiento, doctor? Un tratamiento puede durar 3 meses. 3 meses. O O sea, sea, con distintas entre 8 y etapas. 12 sesiones. No me represento acercándome a un sapo. No, o sea, prefiero bueno, quedarme pero es así, la fóbica. única forma que lo vas a resolver. Digamos, vos podés hablar toda la vida del sapo, podés interpretar que el sapo es Sí. el príncipe que no vino, Sí. lo que sea, pero la realidad es que vas a sentirte segura y tranquila. Sí. Obvio, no es una inundación, no es que te ponen el sapo el primer día, Claro. pero es un acercamiento paulatino y progresivo. Hasta llegar al contacto, quizá. Claro. Hay ¿Y, mucha- y la fobia a volar? ¿Cómo Eso hace? te ¿Qué iba a me decir, deseo? ¿lo puedes ¿Me resolver? paga un pasaje, doctor? ¿Me paga un pasaje para el Sí. Caribe? Sí, ¿Sí? terminamos viajando. Sí. Bueno, no, sí, No. trabajamos con justamente uno de los miembros del equipo, es azafata internacional Ajá. y psicóloga. Trabajamos en pista, trabajamos en una cabina sin volar y así vamos llegando progresivamente hasta que hacemos un vuelo asistido y a partir de ahí, obviamente, el paciente Qué bueno. gana un montón de confianza y seguridad para repetirlo a los vuelos. Mm. Pero la mayoría de las fobias necesita el afrontamiento, ¿eh? Ujú, Ya perfecto. sea el manejo. Sí, o sea, se trabaja de esa manera. Hay, Sí. hay puntos en común entre la fobia, pero cada fobia tiene su método, digamos, Exacto. de alguna manera. Y el tema de los animales está muy vinculado al asco. Al ¿no? asco. Al asco, porque hay zonas neuronales que se activan, cerebrales que se activan, muy parecidas. Entonces, tanto el asco como el miedo nos sirvieron para sobrevivir. Claro. O sea, el asco es, esto está podrido, no hay que comerlo, me puedo intoxicar, o eso tiene punta, me voy a alejar porque me puede cortar. Claro, las fobias son muy limitantes. Enseguida voy con mensajes. ¿Hay mensajes para ir compartiendo? Sí, me gustaría abrir justamente Dale. el juego con nuestros televidentes Dale. que siempre se conectan con nosotros. Por ejemplo, acá nos han dejado una pregunta súper interesante que tiene que ver con la situación post-pandemia. ¿Nos va a quedar fobia a estar con gente? Nos pregunta, y más que una pregunta, Mirá. es una realidad. Mucha gente no se ha ido de vacaciones hasta el momento o no puede comprar una entrada para un show porque no quiere estar con mucha gente Bueno, todavía. El hecho de utilizar barbijo cuando Sí. ya se supone podemos estar en la calle en la Ciudad de Buenos Aires sin él. Doctor. Y vos dijiste bien al principio, no terminó la pandemia. Entonces, el post-pandemia todavía no lo conocemos, ¿eh? Estamos transitando la pandemia y hay mucha evitación. Yo tengo pacientes que son profesionales, algunos jefes de servicios de unidades hospitalarias que no quieren volver, que sienten miedo, están preocupados, están en alerta. Ujú. Por más de que existan medidas precautorias, preventivas, sienten que es una amenaza. Y nosotros muchas veces reaccionamos más frente a las creencias de lo que es una amenaza a lo que es una amenaza real. Al peligro real, digamos. peligro real, Ujú. exactamente. ¿Y qué otras, cuál es quizás la más novedosa de todas las fobias? ¿O la más rara? Bueno, dentro de las fobias quizás más raras, a veces uno dice fobia a los botones, Eso fobia a los pensaba. Sí, sí, claro, Fobia a botón. los botones. Es re común No, sí hay, los hay. botones. No, pero pará, fuera de broma. botones de un saco, de una camisa, del chaleco. Pero tenerle fobia a qué es, a verlo, a tomar a contacto. verlo y a Claro. tomar contacto. Ellos no usan. ¿Y dónde presión. nace esa fobia, por ejemplo? Muchas veces tiene que ver con un temor infantil donde dijeron, cuidado, no te pongas un botón en la boca, te puedes atragantar. Alguna historia de estas que escucharon de alguien que le pasó. Y otras veces no lo pueden asociar. Hay pacientes, por eso a veces no perdemos tanto tiempo en tratar de buscar el origen. Ajá. No tratamos de revertirlo, ¿no? Yo tenía un Ajá. compañero, cuando trabajaba en gráfica, tenía fobia a los aros de las mujeres. Nos decían, cuando nos poníamos aros largos, no lo podía ver. O sea, Cecilia hubiera sido terrible. Terrible. Hoy imposible. Pero Sí. imposible. Mire, doctor, Era mire una- los aros de sí, Cecilia. No, imposible. Terrible. Sí, Pero Hoy era estoy fobia de complicada. decirte y acompañar, sacate los aros, te lo pido por favor. Claro. ¿Y fobia y TOC se pueden confundir? Son primos, se puede Son confundir. primo hermano. Son primos hermanos, los dos reaccionan con ansiedad, pero la realidad es que el TOC es algo más grave Sí. porque le ocupa más Claro. tiempo, porque aquella persona que tiene fobia al ascensor
no sube al No sube al ascensor ascensor. Chao. Y ya se está. siente tranquilo. Claro. En cambio, el TOC se va amplificando, aparece en la vida cotidiana, la persona necesita hacer rituales o lavarse las manos. Hay personalidades, como hay personalidades más adictivas, hay personalidades, no sé, más Más fóbicas fóbicas. o que Sí. puedan tener varias fobias. Sí, hay personalidades que tienen que ver con estilos controladores, perfeccionistas, las personas dependientes. Y una mochila llena de fobias. Y esas personas reaccionan muy rápido con el temor y se les instala. Sí. Y es difícil después vivir para esas personas. Y bueno, se van acotando. O sea, como que somatiza la fobia. Claro, Una entonces cosa así. permanentemente le aparece una amenaza nueva. A Entonces, simple vista, varones, ¿es un hombre con fobia? No, yo tengo claustrofobia, ¿no? ¿Qué No, tiene? no tengo una Claustrofobia. claustrofobia enorme, pero me doy cuenta que si estoy encerrado encierro. no me siento cómodo. Bueno, O sea, no es que no pueda estar ¿No es un no sé, poquito una- pirata el que dice, mira, necesito salir, mi amor, claro. necesito salir? ¿Eh? Eso Y tiene vuelva a los razón. 3 días. Sí. Bueno, Pero va, lo dice empezó todo. como una excusa, terminó como una fobia. ¿Te gusta? Claro, ahí va. Ahí está, ahí es está. como cuando dicen, tengo fobia al trabajo. Claro, claro. Sos un vago. Necesito un mes de vacaciones. ¿Ceci? Sí, igual a mí me gustaría preguntar acerca de las diferencias. Ay, entre Sosaro, tener- no, me parece que tengo fobia. Sí, no. sí, 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 sí. Cuidado, Me gustaría, claro, la diferencia entre lo que es el miedo a una fobia leve y algo muy complicado. Mira. Hay diferencias allí porque mucha gente dice le tengo fobia a tal cosa, pero es porque simplemente le tiene miedo. Claro. O porque considera que le da asco, rechazo y por ahí le da impresión, preferiría no hacerlo o no verlo. Pero la fobia me parece que tiene que ver con algo corporal, que uno siente terror y ese terror No. se expresa en todo el cuerpo. El miedo es una reacción normal acotada a una situación. Ante un Escucha la peligro. explosión, pum, hay Claro. peligro, reacciono, tengo que la supervivencia. Claro. La fobia ya es un temor irracional. Le empiezo a agregar componentes. Uno dice, ¿se caen los aviones? Y sí, no podríamos decir que no, pero se cae 0,001 de los 5.000 millones de vuelos. O sea, ese es el inicio para Claro. empezar a resolver la fobia a volar. Exacto. ¿No? O sea, vas a tener La muchos lógica. más accidentes terrestres Claro. que en el aire. Mucho más. Bueno, Muchísimo. yo, por ejemplo, le tengo fobia a la profundidad. Yo Soltemos, en el empecemos agua, a- En el agua a mí no me llevas, no hay caso. Pero ¿por qué dónde? me doy ¿Al cuenta agua? que es al agua? Yo a la profundidad, por ejemplo, me subo en un barco y ya empiezo a pensar que debajo mío hay profundidad. Es todo un mecanismo, por eso Sí. te digo. Y empezás a transpirar, por ejemplo, te mareás, Taquicardia. te agarra taquicardia. Exactamente, digo, hay elementos, ¿Qué hacemos, me parece, doctor, para con darte cuenta. Lili? Pero depende de las profundidades, porque quizás dice, en una pileta que tiene 2 metros me No, siento menos que segura. menos, no ninguna. Ah, Ninguna ya donde ninguna. hay profundidad Bueno. no voy. Bueno. Yo llego al mar y como los chicos, me mojo los piecitos, en Bueno, todo caso. y eso es una Hasta conducta donde- no, muy frecuente. Mirá, Todo lo te que voy a dar nos un estamos me dato pasa lo que mismo. quizás ayuda. No, hasta donde yo tengo dominio de la situación, Claro. hasta ahí voy. El control, Lili, dijo Claro, el control. O eso. claro. Control. Sí, bueno, ¿Podemos yo digo trabajarlo, dominio, doctor? pero ¿Podemos es trabajarlo eso? Claro, y hemos tenido muchísimos pacientes porque a veces terminan haciendo clases de aquagym y demás Bueno, como sí. parte del tratamiento, Sí, ¿no? es cierto. Porque se tienen que ir adaptando y quitarle. Hay una asociación entre el estímulo y la respuesta que a veces está condicionado. Entonces, cuando uno le va agregando componentes que tienen que ver con el placer, con el Ujú. hedonismo, bueno, muchas veces esto va cambiando. Cambiando. Pero Lili, por ejemplo, podría más o menos transitar esa fobia o termina buceando si la resuelve. Depende de su deseo. Ah. ¿No? O sea, por decirte, yo no pretendo que tengas un sapo en el hombro Ay, no, por en el favor. tratamiento, pero todos nuestros pacientes que han tenido fobia a los sapos se levantan, pueden agarrar un escobillón, lo corren del, Claro. del O bol estar en una pileta y si estar pasa en un una sapo pileta. no Y lo ven. desproporcionar los Lo gritos, ¿no? miran. Bueno, a mí me dan impresión las plantas. Las Me da- plantas. Me dan plantas. asco, Ah, mira vos. como si las plantas tuviesen Ayudémonos, vida. sí, entre todos, por favor. Yo siento que las plantas tienen vida. Sí. No, O que tienen. tienen De vida, hecho, tienen. pero que tienen otra Que vida. son carnívoras. Y sí me dan rechazo. Y, doctor, me da, ¿cómo- me da- cómo la y me da ayudamos a impresión hacer? como Como si que va a fuese entrar un la animal. planta, bueno. Bueno, ¿Cuántas fobias que había acá? Era como una caja de Pandora al Ella final. dice, yo vivo en un departamento y no quiero tener una Sí. planta. Entonces, bueno, pero si un día dice quiero ir al jardín botánico, quiero disfrutarlo, también nosotros podemos trabajar para esas circunstancias. Y como todo, uno tiene una habituación. El cerebro aprende y tiene que desaprender lo aprendido. Entonces, si aprendió con miedo, tenemos que hacerle aprender justamente con otros mecanismos. ¿Fobia a alimentos? Sí. ¿Qué sé yo que diga? Ay, la verdad no puedo ver. No puedo, no, verduras. Pacientes Sí, que hemos es tenido muy común. fobia a los vegetales, Claro. de cruzarse de vereda porque pasaba por verdulería. una verdulería, Claro. de que no podía ir a un restaurante, de esos que tenían un salad bar, pacientes que inclusive
en algún momento los tomaban como personas que por ahí tenían un trastorno alimentario. Claro. Y en realidad lo que tenían era miedo y muchos de ellos asco. De hecho, nos llegan muchos pacientes a veces con el temor a atragantarse. Claro. Y producto del temor a atragantarse son personas que licúan la comida, la hacen todo una papilla y no comen nada sólido. Qué bárbaro. Vos, Y esto Natalia, es ¿qué un fobia cuadro de tenés? deglución Ahora le voy a contar. complejo. Claro, porque, a ver, Porque al final tenemos todo. Al Uno- final todo es terrible. tenemos algo, Y claro, claro. cada uno debe tener algo. Croma me dicen Está que bien. tiene algo parecido a lo de Lili, ¿no? Me dicen fobia al agua. Al agua. Sí, Sí, de la ducha. pero dice que No a la lo vieron profundidad, dije. meterse en el mar, a Claro. Croma. Así que ya sabemos de dónde se trata Por la eso digo fobia. profundidad. A la ducha. No Eso- es que el agua porque veo una canilla no, No, es la no. profundidad. Es a la inmersión. Sí. A la Yo me inmersión. paro, Sí. fui al puerto Sí. de Mar del Plata. Luli hace no poco, estaría me contando paré todo. ahí, ya estaba pensando dónde estaban los lobitos. Digo, no, porque acá hay profundidad, ¿entendés? Me agarra así hasta Y eso. te voy a hacer una pregunta. ¿Sabés nadar? No. Claro. No. Además. Y yo sé desde cuándo tengo esta fobia. Mira. Porque pasó algo de la adolescencia que ¿Viste? me quedé Mirá. nosotros no Hay que teníamos lo que bloquear hay algo. ahora, todo esto lindo. Cuando yo era muy joven, había gomones. Sí. Ajá. Y yo estaba con una compañera en unas gomas gigantes y qué sé yo, y de repente le digo, qué lejos que está tu mamá. ¿No la ves tan chiquitita? Y me dice, sí, ¿no? Y yo fui la que bajó de la goma agarrándome y no encontraba No nada. podías. O sea, Ah, estaban mis hasta el patitas. fondo. A partir de ese momento no entré más ni hasta ese lugar y a partir de ahí, creo que eran 14 años, Sí. ahí fue Doctor, mi- ¿puedo empatizar con ella? Cuento mi fobia. Por favor. ¿Ya superada? ¿Sí? No sé, o temor a abrir los ojos debajo del agua. Mira, Claro. Ya está, ya A la mí me pasa superé. lo mismo. Ah, bien, bien. ¿Antiparra o Yo no? no superé Ni antiparra. nada. No, abrí los ojos un día. Pero no sé cómo lo, no sé cómo lo No, superé. pará, no. Bueno, Me cuesta igual, ¿eh? quizás Me pasa lo era mismo. leve Sí. y bueno, lo tomaste como un desafío, un propósito, quizás tu estilo de personalidad también te lleva a ser un poco más buscador de novedades. Hay como ciertas... Buscador de novedades Ya. resultó. Qué lindo. Resultó Me gustó ser eso, buscado. Qué linda palabra. Estuvo buena esa. Ay, qué bueno, buscador de pero lo novedades. solucionó Tengo- con un Sí, autodidacta. y abrí los Pero ojos. es lo Sí, que sí. nosotros recomendamos, siempre intenten... Me le iba a dar de frente contra Bueno, la el pared. tema de nadar. Claro. Vengan Tema de a vernos, pero Obvio. si no, lamentablemente muchas personas pierden tiempo, esperan, dan vueltas. No, inténtenlo Tengo otra solo. fobia, no sé si la voy a contar, pero Sí. si me da tiempo. Ceci, Sí, algunas fobias que nos comparten que tienen que ver con algo de primera necesidad, como es un hospital. Por ejemplo, Lucía, fobia a agujas y hospitales. ¿Cómo Ah. se solucionan? Bueno. Y Cande dice, yo me desmayo con la sangre. ¿Eso cuenta Claro. como fobia? ¿Es ¿Se fobia puede eso? tratar? Eso obvio, es muy sí. común. sí, doctor. A sacarse sangre es la única fobia que genera bradicardia. Todas las otras producen taquicardia, pero esta es la que nos produce la sensación de desmayo. Bajón. Sí. Entonces, Pero bueno, es un poco lógica, ¿no? Sí. ¿por qué? Claro, ¿por qué? Bueno, digo, No. ¿Qué riesgo tiene una No, persona sacarse por el sangre? pinchazo, no. Yo no la Pero siento. por eso digo, ¿cuál es el riesgo? Sí. Una agujita así chiquitita, Lo que saca pasa es un que los poquitito de miedos son sangre. irracionales, Por porque eso. no hay riesgo Claro. por un botón, No, mirar un claro. botón, Bueno, ni las con mirar fobias un sapo. son irracionales, los miedos no. Claro. Los miedos Ahí está, sí. cierto. Están. Miedo, Pero claro. una fobia lleva a pensar que esa aguja la va a dañar, que no va a tolerar Que el nos va a sacar dolor. la Va a pena. romper ¿A los, videos, a los ¿eh? números hay fobia? Sí, pero eso quizás tiene mucho que ver también con el cuadro obsesivo. Ajá. En el sentido de que hay números cabalísticos, el 3, Claro. el 17. ¿Cómo se llama el- la fobia? ¿Tiene nombre? Bueno, Es una superstición más en que realidad tiene más que ver con el tema de los... Porque, por ejemplo, el del número 13 es una fobia, el del número 17... Y en general yo creo que está muy ligado al pensamiento mágico, donde el pensamiento cabalístico, donde dice, bueno, si pasa esto, si nombro esto, va a ocurrir tal otra cosa. Y ahí es donde se engancha el trastorno obsesivo compulsivo que lleva a que una persona haga muchos rituales. Por ejemplo, viene un colectivo y mira de lejos, si viene el colectivo 17, lo deja pasar. El que va a mi barrio es el mejor. Bueno, pero- Bueno, para vos, pero para otro así, no. como así como puede haber un Yo nutricionista no. obeso, ¿usted tiene fobia? Sí, claro, todos ¿Y tenemos. con quién las trata? Tenía fobia al agua, Ahí a está. meterme en el mar. ¿Y yo la no trató sabía. con quién? Me fui tratando, Mirá vos. aprendí a nadar, me fui Pero a cosas, ¿se trató y solo? después me fui autoexponiendo. Ah. Y me fui tirando en Otro. lugares muy profundos y lo disfruto. Yo la verdad que dije, ya soy grande, ya está. no Nunca pasa es No, tarde nunca, para tratar nunca. una No, fobia. no, Es nunca. verdad. Como Me nunca es encanta tarde para el tanto, amor, Sí. nunca es tarde para la fobia. Sí, buscador de encanta novedades, tanto. ¿cómo era? Sí. Buscador de novedades. La última, a ver.
No, me parece súper interesante y creo que estaría bueno que dé sus redes sociales para poder, porque hay muchos mensajes, decía Ceci, de mucha gente que por ahí no reconocía estos patrones, como que uno los evita. Uno dice, soy una estúpida, ¿cómo le voy a tener miedo al sapo? Claro. Este miedo irracional Exacto. absolutamente. Uno ¿Cómo se se los siente puede mal. contactar, no? Fundación Fobia Club. Sencillo. Ya sea en Instagram, en Sí. Twitter o en Sí. Facebook, @Fundación Fobia Club. Y que Sí. toda fobia se cura. Toda fobia A ver, tiene buen entonces, pronóstico. si conviví 60 años con una fobia, Sí. vale la pena tratarla. Siempre, Oh. siempre, siempre, porque... A ver, son contame esa sensibles. parte. Cuando alguien resuelve la fobia, Bueno. ¿con quién te encontrás? ¿Te encontrás con un paciente de qué tipo? Bueno, cuando una persona Bravo. agradecido, Bravo. que viaja por el mundo, que manda fotos, que te comparte las cosas que antes Sí. te evitaba, gente que por ahí la familia viene a dar su testimonio también para decir, che, mirá, la verdad antes no podíamos hacer nada con él, con ella, ahora está en estas instancias, estamos muy agradecidos. Y ya muy no felices. pasar por el frente de una verdulería porque tenés fobia digo, y Tremendo. poder pasar por O lo del por la vereda, hospital, o por lo de el los hospital. médicos. Ujú. O sea, esto que decimos, mucha gente post pandemia va a quedar con una evitación al tema de, nos llamamos iatrofobia, ¿no? Sí. Pero al tema de atención médica, porque van a estar sensibles, hipervigilantes, preocupados, y muchos tienen necesidad de urgencia. Hay que contar la última. Hay que contar la fobia a quienes nos rodean. Sí, sí, pero no Y si hay alguno que nos que ayuden tenga- a sostenerla. Claro. Ah, ahí O sea, está. si me dice, si yo digo, Sí. miren, tengo fobia a las cucarachas, y dice, espérate, Exacto, yo sí, sí. voy a estar matándolas todas. Y a los No. enemigos, a los rivales, hay que contarle la fobia. Digo, porque si tiene maldad, Ay, no, la gente más mala. estás dando un dato. Los rivales tienen que saber lo menos posible. Lo menos posible, me Como el parece equipo de Gallardo, tiene que estar hasta último Muy momento. bien, muy bien. Sí me Muy gusta bien. el de Gallardo. Gustavo, gracias por haber venido. @Fundación Fobia Club. Lo buscan en redes y ahí está la solución. Gracias por haber venido. A ustedes.